Muy bienvenidos al podcast El Código de la Comunicación, un podcast entre iguales para dar voz a todos aquellos veterinarios y no veterinarios que saben que la comunicación es imprescindible. Yo soy Beatriz Quintero, mentora de empresarias veterinarias especializada en comunicación. Y hoy no tengo con nosotros a ningún invitado porque quería darme a conocer un poquito más. Y todas esas preguntas que yo hago en el día a día a todas las personas que han venido al podcast y que me han parecido súper interesantes porque cada uno siempre nos ha aportado ese granito de arena o esa pregunta o ese darnos cuenta. Me apetecía también compartir hoy con vosotros, pues, quién es Beatriz Quintero actualmente y cómo una persona que desde pequeñita, pequeñita sabía que se quería dedicar a ser veterinaria, que le encantaban los animales, llega hoy a tener una empresa para mentorizar a otros empresarios veterinarios. ¿Y cómo ha sido este camino? Pues yo comencé estudié veterinaria, después de estudiar veterinaria busqué trabajo por todos sitios, yo me acuerdo que un día me fui con mi madre por media España a entregar currículums y hasta que me dieron mi primer trabajo que fue en Valladolid. Ahí empecé a trabajar como veterinaria clínica y una parte la hacía sola, o sea, yo recién salida de la carrera, trabajando sola en una clínica, enfrentándome a todo lo que viniera. Entonces, con mucho agobio y con mucho, lo pasé un poquito mal, decidí que no, que yo eso no era lo que quería, que yo quería dar una atención de calidad a todos los pacientes a los que yo pudiera tratar. Y entonces decidí irme a formar a un hospital con especialistas. Me fui a Valencia y allí conocí a mi actual marido. En Valencia tuve la suerte de formarme con grandes especialistas y sobre todo grandes personas que me ayudaron bueno, en esos años aprendí muchísimo más que en toda la carrera y que en todas las cosas que había hecho anteriormente. Y decidimos abrir nuestra propia clínica porque nos encantaba ese trato con los clientes, nos encantaba ayudar a los animales y pensamos bueno, que la vida de alguna manera nos había juntado para tener nuestro propio negocio y dedicarnos a ello. Sí que es verdad que cuando abrimos nuestro negocio no teníamos ni idea de negocio. Nosotros pensábamos que con saber de medicina veterinaria y ser buenos y dar lo mejor de nosotros era suficiente. Pero ahí empezó mi segunda carrera, que esta no fue en la universidad, pero sí que fue la carrera de la vida, de la vida real, donde te enfrentas a esas situaciones reales que a veces no estás preparada, pero que tienes que aprender. Y aprendí muchísimo. Entonces abrimos nuestra primera clínica, no teníamos suficiente y cogimos un segundo traspaso. Cuando todo estaba estable y todo iba bien, nos metemos en otro tercer traspaso y durante este tiempo tuve también a mis tres hijos, que son todavía muy chiquititos. Antes de coger ya el tercer traspaso, mucho antes yo empecé a estudiar ya gestión y comunicación. Bueno, desde la primera clínica yo empecé a estudiar gestión y comunicación. Y todo lo que iba aprendiendo a mí me gustaba mucho compartirlo por redes, porque yo siempre pensaba, jo, esto que a mí me ha ayudado tanto y que yo no tenía ni idea, ojalá a través de redes pueda compartirlo y pueda ayudar a muchísima más gente. Y fíjate que cuando yo compartía ni siquiera ponía quién era yo simplemente ponía, se llamaba la cuenta, que es la que tengo hoy en día, empresaria veterinaria, y yo lo único que quería es dejar ahí un contenido que la gente pudiese ver y pudiese aplicar en su clínica para mejorar. Y de esto nació, bueno, me formé también durante este tiempo, me formé en todo lo que había de gestión en veterinaria y ya salí fuera de la veterinaria y me empecé a formar en gestión y comunicación fuera del sector. Me formé como coach, coach ejecutiva y luego me formé también como coach de equipos. Entonces, toda esta experiencia y todo lo que yo iba compartiendo, empezaron a llegar gente que me decía, por redes sociales, me decía, oye, Bea, ¿me puedes ayudar? Que necesito ayuda con esto, yo te podría contratar. Entonces, algo que nació como un compartir por el mero hecho de poder ayudar a los demás, se convirtiese poco a poco en un extra. Al principio era un extra, un negocio extra, pero poco a poco ese negocio extra se fue convirtiendo cada vez más en uno de los, bueno, en el principal negocio. Nosotros al final vendimos las clínicas, seguimos trabajando para ellas hasta que llegó un momento en el que por diferentes cosas es como que se iban dando diferentes circunstancias que te llevaban hacia un sitio y ese sitio fue
desprendernos totalmente de las clínicas, separarnos de allí y trasladarnos a Cáceres, que nos hemos venido hace no mucho, y tener como único negocio este negocio de mentoría y de formación para empresarios veterinarios, para empresarias veterinarias y también como speaker tanto nacional como internacional en diferentes charlas. Entonces, pues esa niña que un día le apasionaban los animales, que quiso montar su negocio, que se dio cuenta de que tener un negocio no era lo que pensaban, sino que había que tener una formación y una experiencia que nadie nos había enseñado, pues llegó a convertir de esa necesidad que fue estudiar la gestión a esa pasión que es, "Guau, esto que me ha ayudado a mí tantísimo y que también ayuda a otras personas, necesito seguir compartiéndolo al mundo". Entonces, pues después de todo eso, creé mi propio programa, Metamorfosis, que es una mentoría de 4 meses donde tocamos para, lo que son para mí y en base a todo lo que yo he estudiado, los 3 pilares esenciales para que un negocio tenga éxito. Y cuando me refiero a que un negocio tenga éxito, me refiero a que cada uno disfrutemos con lo que tenemos, con lo que es nuestro negocio en ese momento, con lo que queremos que sea nuestro negocio. Pues si para mí mi negocio de éxito es tener un hospital 24 horas, es genial. Si para mí mi negocio de éxito es trabajar de lunes a viernes de 10 a 2, también es genial. Y por eso una de las cosas que más hincapié hago en la mentoría es ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué te haría feliz? Que esto es algo que nunca quizá nos lo hayamos planteado antes. Al final, como que vamos por inercia en los negocios de, pues esto es lo que hay que hacer o tener, esto es lo que es un negocio, y ni siquiera nos planteamos si estoy teniendo el negocio que yo quiero tener o estoy teniendo el negocio que otros me han contado que tiene que ser. Entonces trabajamos los 3 pilares que son la mentalidad y la estructura de negocio, la comunicación con el equipo, el liderazgo y la comunicación con el cliente, que esta parte me apasiona, la comunicación efectiva. Me ha ayudado muchísimo tanto en las relaciones profesionales como en las relaciones personales y me encanta compartirlo con todas las personas a las que a través de charlas, a través de redes sociales, a través de la mentoría, puedo compartir todas estas partes. Otra de las preguntas que suelo hacer en este podcast es ¿cuál es tu siguiente, cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu siguiente meta por cumplir, tu siguiente sueño por cumplir? Y ahora mismo, la verdad es que me encuentro en un momento donde estoy disfrutando tantísimo el momento presente que me es difícil mirar un poquito más allá. Sí que es verdad que al final yo ya tengo todo el proyecto creado de la escuela de evolución veterinaria de Sensei, que ya está todo hecho, pero al final creo que cuando eres capaz de disfrutar el momento presente, has llegado a un éxito personal muy grande. Al final, ahora mismo estoy viviendo donde quiero, rodeada de la gente que quiero. Tengo aquí a mi familia, tengo aquí a mis amigos desde la infancia y tengo también mi trabajo, que trabajo al final desde el ordenador. Tengo mis clientas, mis alumnas, que muchas veces son mucho más que clientas y que alumnas, y que además tengo la suerte de que siempre trabajo con personas maravillosas. Entonces, estoy disfrutando muchísimo el momento presente. Como a largo plazo, sí que tengo esa escuela donde no solo esté Metamorfosis, sino que haya más profesionales y más programas, al final todos enfocados a crecer como personas y como profesionales, que tengamos un equilibrio entre la vida personal y la profesional, porque muchas veces, sobre todo en este sector, nos pasa que tenemos una vida profesional muy completa, muy rica, muy enriquecedora, pero cuando miramos alrededor decimos, "Buah, es que he estado dedicándole todo a mi vida profesional, pero es que a lo mejor pues tengo hijos y no le he estado dedicando el tiempo, tengo padres, se están haciendo muy mayores y no le estoy dedicando todo el tiempo, tengo amigos que ni tengo contacto porque no le he estado prestando el tiempo que yo quería, pero que de alguna manera se me olvidaba". Entonces, el conseguir ayudar a las personas a que tengan este equilibrio entre la vida personal y profesional, para mí es una de las cosas más satisfactorias que he conseguido en mi vida, sobre todo cuando los clientes me dan feedback y me dicen
que lo han conseguido. Otra pregunta que suelo hacer siempre a los entrevistados es ¿por qué es tan importante la comunicación en las clínicas? Y como la mayoría dicen, no es que sea importante, es que es esencial. Al final somos seres sociales, nos comunicamos sí o sí, con lenguaje verbal y con lenguaje no verbal. Y cuando nos comunicamos bien, somos mucho más felices porque somos capaces de transmitir qué necesidades tenemos o cómo podemos ayudar al otro. Entonces, a nivel de clínica y a nivel general de la vida, siempre digo, lo primero, la intracomunicación, cómo me hablo yo a mí mismo, a mí misma, cómo hablo de mi negocio, si todos los días digo, guau, qué mierda, otro día, y ahora voy a llegar allí, problemas, y todos son problemas, y todos son marrones y qué más lo hago y es que no sé ser una líder o es que no sé llevar un equipo o no sé llevar un negocio. Si me hablo así, da igual qué comunicación voy a tener luego con los demás, pues no puede ser diferente a la que tengo conmigo misma. Sin embargo, si yo me hablo a mí de otro día más, venga, vamos a ver qué puedo aprender en el día de hoy, a ver qué cosas me trae el día, a ver a quién puedo ayudar, a ver qué, de esta forma, que no quiere decir, ojo, que al final todos los días surgen cosas y depende de cómo lo afrontemos, ¿no? Porque al final las cosas pasan, pero lo importante es cómo gestiono yo emocionalmente esas cosas que pasan. Después de la intracomunicación, para mí súper importante la relación con el equipo. Es algo que tampoco nos enseñan y que de alguna manera tenemos que aprender o bien por errores o bien porque nos formamos para aprenderla. Y me parece esencial porque cuando no hay una buena comunicación con el equipo, tampoco puede haberlo al final con los clientes. Entonces, como el segundo paso, primero cómo me comunico conmigo misma, después cómo me comunico con el equipo. Para mí, lo digo mil veces, esenciales las reuniones recurrentes, reuniones que no sean cuando hay problemas. Y luego la tercera sería pues esa comunicación con el cliente. ¿Cómo cuido yo esas relaciones? ¿Le hago al cliente partícipe? ¿Hago que se sienta comprendido? ¿Hago que tome decisiones con todas las cartas sobre la mesa? ¿Informo sobre los precios? Todo esto es fundamental porque al final, si el cliente entiende la necesidad de eso que yo le estoy ofreciendo, no va a tener duda de que es bueno para él. Sin embargo, si no lo entiende, pues que ese es el problema muchas veces rechazan a lo mejor pruebas o diagnósticos o incluso pueden tener quejas simplemente porque no ha habido un buen entendimiento entre ambas partes. Entonces, para mí, fundamental la comunicación entre el equipo, con los clientes, pero sobre todo empezando siempre por esa comunicación con nosotros mismos. Y si pudiera recomendar a alguien que tres cosas le podría ayudar, por ejemplo, en mi caso, para ser mentora de empresarias veterinarias, pues lo primero, para mí es fundamental el haber tenido la experiencia práctica, porque al final sí podemos formarnos o ser profesores a través de saber toda la teoría, pero no es lo mismo saber la teoría que aplicar esa teoría a situaciones reales. O sea, el aprendizaje de esas situaciones reales, el aprendizaje cuando hay un conflicto entre las personas, cuando hay un conflicto con los clientes, cuando no hay una situación bonita en el equipo. Todo eso, el aprendizaje siempre es muchísimo mayor que porque yo me lea muchos libros y pueda formar a la gente. Entonces, lo primero sería el poder tener esa experiencia práctica, para mí ha sido fundamental y luego a la hora de mentorizar es esencial para mí. Eh, Esa experiencia práctica. Segundo, rodearme de mentores. Yo ya desde hace muchos años siempre estoy rodeada de mentores. Todos tenemos momentos más altos en el negocio, tenemos también momentos más bajos, pero al final, cuando tú te rodeas de mentores, lo que te ayuda es a poner foco en tu camino, en lo que quieres conseguir y a quitarte del medio esas distracciones, porque el problema muchas veces es que hay tantas distracciones por el medio que perdemos el foco y cuando perdemos el foco nos desmotivamos. Entonces los mentores, más allá de darte herramientas para seguir creciendo en tu negocio, para aportar más valor a los demás, es el mantener el foco y luego también súper importante el mantener un grupo que te apoye, que te empuje a conseguir lo que quieres. Pues al final el no sentirte solo, que eso también pasa mucho con las veterinarias, sobre todo con las empresarias. Al final estamos ahí dirigiendo los equipos, pero nos sentimos muy solas. Entonces el tener grupos de empresarios donde se pueda hablar el mismo idioma, la gente se comprenda, porque al final todos tenemos las mismas cosas buenas, las mismas cosas malas, la gran mayoría coinciden.
para mí el mentorizarnos es esencial. De hecho, vamos, invierto en mentores siempre, siempre, siempre. Y creo que si no lo hiciera siempre, mi negocio hoy no estaría en el lugar en el que está. Y la tercera clave que podría dar sería cuidarnos. Se nos olvida cuidarnos, no priorizamos cuidarnos, lo dejamos siempre para último lugar. Primero está el negocio, primero están los clientes, primero están los empleados, primero están los hijos, primero están los padres, primero, y se nos olvida priorizarnos y se nos olvida cuidarnos. Y cosas que me han ayudado a mí mucho ha sido pues que quizá en la rutina del día lo primero sea dedicármelo a mí, o bien hacer ejercicio, o bien yoga y meditación, o darme un paseo, cualquier cosa, pero y si no lo agendamos, pasa muchas veces, si no lo agendamos no lo cumplimos, al igual que esos ratitos de ir a la peluquería, irme a dar un masaje, quedar con una amiga, pues al final muchas veces tenemos que agendar esos huequitos porque si no lo tenemos en la agenda, siempre hay trabajo por hacer y siempre podemos hacer cosas. Entonces, yo he pasado muchísimos años trabajando infinitas horas. Yo siempre le digo a mis alumnas y a la gente con la que hablo, digo que yo no paraba ni 5 minutos al día para sentarme. Como tengo una mente creativa que siempre está pensando en cómo mejorar, cómo hacer, cómo crear, siempre estaba haciendo. Sin embargo, desde hace un año para acá, y a través de ayuda, por supuesto, he estado reduciendo mucho ese tiempo de trabajo y fijaos que lo que yo digo en mis desafíos, esas formaciones gratuitas que hago de 7 días, se puede ganar mucho más trabajando mucho menos y es algo que yo he vivido en primera persona. Lo he vivido desde que abrí mi negocio y empecé a formarme en gestión y comunicación. Siempre cada vez he ido trabajando menos y ganando mucho más. Porque yo también empecé como todo, me acuerdo que creo que al principio cobraba 600 euros y trabajaba pues 12 o 14 horas las que fuesen necesarias. Luego ya fue subiendo, fueron 2000, fueron 2500, fijaos. Y claro, ahora ya con el negocio pues lo mismo. Vas teniendo cada vez un sueldo mayor y vas trabajando cada vez menos horas. Pero porque te das cuenta de todas estas cosas que al principio te parecen imposibles, es como, venga, ¿cómo va a poder ser que yo trabaje menos y vaya a ganar este dinero? Pero sí, sí que es posible, lo he experimentado siempre en mi carrera profesional y lo sigo experimentando cada día, así que sí es posible. Y con estas preguntas, pues finalizo hoy este podcast. Me apetecía mucho compartir con vosotros, también que me conozcáis un poquito más y estoy muy agradecida y por el compromiso conmigo misma de hacer estos podcasts que me encantan. Me encanta entrevistar a la gente porque siempre de cada uno se sacan aprendizajes muy bonitos y espero que vosotros también os gusten tanto como a mí. Os invito, aprovecho este podcast también para invitaros a todos los que nos escucháis a participar. Yo creo que todos somos personas que tenemos cosas valiosas por aportar a los demás en base a nuestra experiencia siempre. Y nada más, estaré deseando que me contactéis para animaros a grabar un podcast conmigo. Así que este podcast se ha acabado. Si te ha gustado, puedes escribirme una reseña. Y si quieres saber más sobre gestión y comunicación, puedes suscribirte a mis redes sociales, Empresaria Veterinaria en Instagram o a mi newsletter. Un abrazo y que tengas muy buen día.